Hoy nos metemos de lleno en una historia fascinante, de liderazgo, de lealtad y, bueno, de esas decisiones que al final definen quién eres. Vamos a viajar a un reino fracturado, para explorar las vidas de 4 reyes y ver qué nos enseñan sus historias sobre lo que de verdad importa. Y arrancamos con la pregunta del millón, ¿no? ¿Es posible ser un buen líder? ¿Alguien que en el fondo es fiel y aún así meter la pata hasta el fondo? Pues esa tensión es precisamente el meollo de todo lo que vamos a desgranar. A ver, para ponernos en situación, estamos en una época de división total. Israel y Judá son dos reinos que van por separado y que para colmo se llevan a matar. Y en este escenario tan movidito vamos a poner la lupa sobre 4 reyes, 2 del sur, de Judá, y 2 del norte, de Israel. Vale, vamos al lío. La historia nos pone el listón para ser un buen rey usando esta comparación. Por un lado, el rey David, que es el ejemplo de alguien con un corazón completo para con Dios, y por otro, el primer rey que analizamos, Abiam, que resulta que es su descendiente, y al que le ponen la etiqueta contraria, su corazón no era completo. ¿Y esto qué quiere decir exactamente? Vamos a verlo. El paso de Abiam por el trono de Judá fue, como se suele decir, breve pero intenso. Solo 3 añitos, ¿eh? Pero le dio tiempo a seguir la estela de los errores de su padre y a vivir en una guerra continua contra el reino del norte. O sea, no fue un innovador, más bien se dedicó a continuar un legado de desobediencia. Y aquí está la frase clave, el diagnóstico, por así decirlo. Y ojo, porque no se habla de un fallo puntual, sino de la orientación de su corazón. Su lealtad, pues, estaba dividida, no iba por todas, y este detalle es fundamental para entender todo lo que viene después. Pero aquí viene lo más interesante. A pesar de que Abiam no fue fiel, la promesa que Dios le hizo a David se mantuvo intacta. El texto subraya que la fidelidad de Dios no dependía de que los herederos de David fueran perfectos. Se le dio un sucesor, una lámpara en Jerusalén, por amor a su antepasado. Y ese sucesor fue su hijo Asá. Y con él, ¡pum!, un giro de 180 grados en la historia. Pasamos de un rey con un corazón a medias a uno que desde el minuto 1 se propuso hacer las cosas bien. Es que Asá no se anduvo con chiquitas. Sus 41 años de reinado empezaron con una limpieza espiritual en toda regla. Atacó de frente la inmoralidad religiosa, arrasó con la idolatría que venía de familia, y en su acto más valiente se enfrentó a su propia gente. Y fijaos qué pasada, porque esto demuestra hasta dónde llegaba su compromiso. Quitarle el puesto a la reina madre, a su propia abuela, por idólatra, era una declaración de intenciones brutal. Su lealtad a Dios, según la crónica, estaba por encima de los lazos de sangre. Una decisión de una valentía tremenda. Pero, como nos preguntábamos al principio, ¿puede un buen líder cometer errores? Pues claro, la historia de Asá no termina con estas reformas tan espectaculares. Su largo reinado también fue un examen constante para su fe. Porque a pesar de que se dice que su corazón fue completo toda su vida, su expediente no estaba del todo limpio. Y es aquí donde la historia se vuelve más compleja, más humana y más interesante, la verdad. El texto nos marca 2 fallos importantes. El primero, un despiste, por así decirlo. No eliminó los lugares altos, que eran centros de culto un poco irregulares, donde se mezclaban las cosas. Y el segundo, un fallo de fe en un momento de crisis. Ante una amenaza militar, en lugar de confiar en Dios, buscó una solución política, un atajo. Y claro, esa solución fácil tuvo un precio. Y vaya precio. Cogió los tesoros sagrados del templo, la plata y el oro que estaban consagrados, y los usó como un soborno para comprar una alianza militar con el rey de Siria. Básicamente, cambió la confianza en Dios por la seguridad que le daba un pacto humano. Y lo curioso es que este patrón, esta tendencia a buscar soluciones humanas, parece que le persigue hasta el final. Cuando se pone muy enfermo de los pies, el relato nos dice que otra vez recurrió solo a los médicos, sin buscar la ayuda divina. Un final que choca bastante con la fuerza con la que empezó. Venga, ahora cambiamos de escenario. Nos vamos al norte, al reino de Israel, para ver la otra cara de la moneda. Porque si en Judá vemos una lucha entre la fidelidad y el error, en Israel lo que nos encontramos es un bucle de desobediencia que parece no tener fin. Y aquí, madre mía, la cosa es mucho más salvaje. En apenas un año, el rey Nadab es asesinado por un tal Baasá, que no solo le quita el trono, sino que se carga a toda la familia de su predecesor. Una buena muestra de la inestabilidad y la violencia que se vivía allí. Pero ojo, que esta carnicería no sale de la nada. Resulta que esto es el cumplimiento de una profecía. Años antes, un profeta llamado Anilla ya había anunciado que la familia del rey Jeroboam sería destruida por haber llevado a Israel a la idolatría. Y así fue, ni más ni menos. La ambición de Baasá se convirtió, según el texto, en la herramienta para ejecutar un juicio que se había anunciado mucho tiempo atrás. Y aquí viene lo más fuerte, la gran ironía de todo esto.
Baasá, el que ejecuta el juicio contra la idolatría de Jeroboam, no aprende la lección. En vez de cambiar las cosas, se dedica a cometer exactamente los mismos pecados. El ciclo del error sigue girando, solo que con un nuevo protagonista. Bueno, y después de todo este lío de reyes, traiciones y errores, ¿con qué nos quedamos? Vamos a volver a la pregunta del principio para atar todos los cabos. Si ponemos las cartas sobre la mesa, la foto es clarísima. Tenemos a 3 reyes con un corazón no completo, cuyo legado es básicamente seguir la rueda del pecado. Y en medio de todos ellos, Asá, el único con un corazón completo. Un reformador valiente, sí, pero, como hemos visto, también imperfecto. El contraste es brutal. De todo esto podemos sacar 3 ideas clave, muy directas. La primera, que se valora más una lealtad sincera, de corazón, que una vida perfecta sin un solo fallo. La segunda, que la desobediencia y la idolatría, tarde o temprano, siempre pasan factura. Y la tercera, que la fe no se hereda, es una responsabilidad de cada uno. Al final, la gran lección de todo este relato no es un manual de cómo ser un líder perfecto, más bien es una reflexión sobre hacia dónde apunta nuestro corazón. La pregunta que queda en el aire no es si vamos a cometer errores, porque eso es seguro, sino, en el fondo, ¿para quién late de verdad nuestro corazón?